como en un espejo, es reconocer la gloria de Dios, esa que está escrita para nosotros, la que se nos tiene que revelar a través del Espíritu. Eso es lo que Dios ha decidido hacer con nosotros cada vez que nos exponemos a las Escrituras. Así que vernos en Él es vernos en sus ojos. Amén. Y sus ojos dicen mucho de nosotros. Y si lo sabemos, si lo alcanzamos a entender, seremos fuertes como fue ella. Así dice el libro de Cantares. Amén. Los bendigo. Amén. Vamos a dar comienzo entonces a otra de nuestras reuniones, santas convocatorias, para poder inclinarnos delante de Él, para entender que son las Escrituras, las inspiradas, no la letra, las que portan el Espíritu, no las envasadas en los hombres o por los hombres, sino aquellas que el Espíritu trae a nuestras vidas para conmover y remover, hasta hacernos a veces hasta rabiar, ¿no? Usted sabe que la sabiduría de Dios viene a enloquecernos un poco, ¿no? Viene a sacarnos de todo parámetro humano, todo lo que Dios dice, de alguna forma desconstruye lo que nosotros hemos construido en base de cosas y entre comillas lógicas, buenas. Nos regimos por sentido común, que tiene que ver con lo que hemos entendido muchos como algo normal y bueno, pero usted y yo somos testigos de cómo la sociedad va normalizando cosas, va diciendo, va haciendo de ese sentido común un mover de reglas y le dice a las cosas malas buenas y a las buenas malas. ¿Cómo sabemos eso si no es a través de las Escrituras? ¿Cómo no entramos nosotros en esa normalización que está haciendo la sociedad, los hombres con buenas intenciones también, con mucha inteligencia, conocimiento y sabiduría? ¿Cómo hacemos nosotros, y me dirijo a los hijos del rey, para no caer también dentro de ese canon? ¿Sí? Pablo decía, todo esto lo hacemos conforme a nuestro canon, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestras reglas, nosotros tenemos nuestras formas de ver y de juzgar, de criticar, ¿sí? Situaciones y condiciones. Estamos llamados a eso, ¿sí? Estamos llamados a poder juzgar las cosas como buenas o malas, ¿sí? Juzgar es eso. Entender qué es y qué no es para Dios bueno, qué es y qué no es para Dios lo malo, ¿entienden? Entonces nosotros nos podemos poner en esa posición, si nuestro corazón lo determina así, cada vez que nos comprometemos con las Escrituras, ¿sí? Cuando viene un mensaje a mi vida, entonces viene a veces a desconstruirme, ¿sí? A veces viene a arruinarme. Pero tenga por claro que ese no es el objetivo final, ¿no? El objetivo de Dios es con nosotros y a través nuestros volver a edificar, volver a levantar aquello según su canon, según su medida, según sus reglas, según su intención. Todo eso que Él llamó como algo bueno, y vio Dios que la luz era buena, ¿no? Toda esta semana se nos ha hablado un poco de eso. Entonces, aquello a lo que Dios miró, algo que Él mismo había hecho. Él mismo creó y Él mismo fue y vio si era, ¿sí? Entonces, esa introspección, esa forma de inspeccionar lo que hacemos es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra capacidad. Entonces la tenemos que ejercer. ¿Cuándo la tenemos que ejercer? Siempre. ¿Estamos siempre dispuestos a eso? ¿Es fácil disponerse al autoexamen? Es un ejercicio que constantemente las Escrituras y la Iglesia del Señor a través de las Escrituras quiere hacer con nosotros, ¿sí? Enseñarnos a ir y ver cómo son las cosas, detenernos y observar qué sucedió y por qué, ¿sí? Eso es locura, en un mundo que va tan rápido, en un mundo que quiere todo que las cosas salgan y salgan pronto, ¿sí? Nosotros también nos llamamos, de alguna forma nos asociamos con ese canon o esa regla, que todo sea rápido, ¿sí? Y a veces no miramos, no inspeccionamos, no criticamos eso que vamos a hacer para ver si es, no solo rápido, si es tal y cual Dios lo quiere.
¿sí? Velocidad y calidad, no se olviden, velocidad y calidad, porque si no, perdemos tiempo. Porque hay que rever, que hay que volver para atrás, hay que volver a tomar el tiempo de arrancar, hay que volver a desaprender, ¿por qué? Porque no nos tomamos un tiempo para ver qué pasó. A eso le diría yo, se llama pensar, es un ejercicio, ¿sí? Que lo hacemos naturalmente, pero el pensamiento de los hombres tiene que estar bien direccionado, ¿no? Nos tienen que enseñar a pensar, no digo que a dirigirnos, con que nos enseñen a pensar la dirección será bien lógica y responderá a los parámetros de Dios. Tenemos la mente de Cristo, dicen las Escrituras. El apóstol Pablo decía, en esto pensad, y si hay algo bueno en esto, si hay algo honesto, si hay algo, sigan pensando, ¿sí? Actitud crítica. No le tenemos que perder, no le tenemos que tener miedo a eso, le tenemos que perder el temor a pensar. Esto también es un músculo. ¿Sí? Esto también, nuestra mente tiene que estar afectada. Estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón y mente. ¿Sí? Si no, no nos hubiera hecho humanos. ¿Sí? Hubiera hecho de nosotros otra especie, otro ser, no sé, pero no humanos con estas características. Entonces los hombres siempre pensaron. Siempre se dedicaron a pensar y eso es bueno, no es malo. El pensamiento es un ejercicio. La inteligencia, ¿sí? La ha dado Dios. ¿Aman la ciencia? Cuesta mucho, a los evangélicos se han peleado con la ciencia. Si nosotros fuéramos evangélicos, de esos que no les gusta el conocimiento, yo primero tendría que estar tirando esto, por ejemplo. ¿Sí? O andaría con la Biblia en un rollo porque me peleé con el imprentero. ¿Entienden? Entonces, esa hipocresía que a veces guardamos, que realmente lo que hace es esconder, ¿sí? Nuestra ignorancia, nos avergonzamos. En vez de ser práctico, el que tiene una gracia, un don, es mi siervo de alguna manera, si yo me puedo tomar de algo que él hizo o dijo y me sirve. Si desecháramos el conocimiento y la ciencia, estaríamos desechando a Dios mismo, que es el que le ha dado la capacidad a los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros nos manejamos con un programita, un bendito programita, digo yo, si el que lo hizo me escuchara. Complejo programa, precioso programa que es el eSword, ¿no? Esa espada electrónica. Esa es nuestra principal herramienta hoy en día. ¿No? ¿Alguno de acá no ama la ciencia? Dice que el que ama la sabiduría, la ciencia le es fácil. Entonces no podemos ser tan hipócritas de decir que no nos interesa el conocimiento, que para qué, que se dediquen otros. Sí, claro, que se dediquen otros y yo me pueda servir de eso y darles gracias por eso también. ¿Entienden? Estoy hablando de la cualificación de los hombres al servicio del hombre. Esto siempre fue así. Alguien descubrió el fuego. Alguien descubrió algo y lo puso al servicio de la humanidad para mejorar la calidad del hombre. Hemos evolucionado porque pensamos. Y hoy les quiero hablar y mezclar un poco a una civilización, la griega, no tanto desde la perspectiva histórica, que es muy fuerte, ¿sí? Y los que alguna vez le prestamos un poco de atención en la escuela, por ejemplo, nos ha llamado la atención a mí, por ejemplo, su filosofía, ¿no? Ese amor a la sabiduría, que es lo que significa, ¿no? Ellos fueron buscadores desde el principio de muchas cosas, pero las buscaban desde una introspección, desde el pensamiento, desde el ir más allá, ¿sí? De lo que conocían. Por observación y experiencia, ellos llegaban a grandes conclusiones. ¿Qué pasa detrás mío? Ah, vale. Pensé que pasaba algo extraño. Digo, ¿han encontrado un versículo que me está apoyando a mí? No, todavía no, ¿no? Vale. Entonces, la invitación es eso, ¿no? Poder observarlos, poder ver ese favor de los hombres que ha venido a nuestra vida, pero son hombres. ¿Y todo hombre fue creado con qué? Por Dios. Fue creado con un propósito. ¿Y alguien le diría a algún hombre que no tiene propósito en Dios? ¿Alguno de nosotros descalificaría a alguien? ¿O pensaría que ese creado no fue creado antes de la fundación del mundo? ¿Sí? ¿Que apareció después como de un repollo? No. Todos venimos, todo hombre viene con la oportunidad y todo hombre viene
con esa consideración de parte de Dios y nosotros la hemos sabido tomar. Ahora nunca nos la olvidemos. Por ejemplo, al mirar un poco y observar estas, por eso les decía, por ahí no se queden con aquello que hemos visto en la escuela. Ustedes saben que en la escuela hemos aprendido cosas muy limitadas por ahí, en los pocos años, por ejemplo en mi caso del que he estudiado, me han enseñado muy poco, pero luego, como uno es un poco inquieto así, ¿no? Y autodidacta de seguir leyendo, ha aprendido que inclusive hasta lo que habían enseñado era erróneo, ¿no? Se enseña muy poco, muy básico, y la gente generalmente se queda con esa, ¿no? Los griegos, un rollo, unos pesados. Se queda la sabiduría. La sabiduría es la fuente de toda ciencia, ¿no? Porque alguien se sentó y pensó, hay médicos, hay ingeniería, hay todo lo que nosotros hoy sabemos. Se inició la ciencia así, pensando. ¿Entienden? Entonces nosotros vamos a observarlos por las escrituras. Los exalto por momentos porque han sido hombres y ha sido una de las partes de la historia muy especiales en Dios y lo van a entender a medida que desarrolle yo el tema, ¿no? Fíjense a Pablo, por ejemplo, cómo se vinculó con esta gente cuando le tocó rozar la cultura en Hechos 17. Estas civilizaciones fueron imperios. Los imperios son de grandes influencias. Tan grande la influencia griega que aún bajo el imperio romano el idioma que se hablaba era el griego, ¿sí? La base de su cultura era la misma Grecia. Entonces, no estoy hablando de algo histórico, estoy hablando de mentalidades que han ido prosperando. Estoy hablando de sensaciones del hombre, de intenciones del hombre que fueron prosperando. Fíjense que Pablo tuvo que entrar en Atenas, ¿no? Como parte, a ver si nosotros entendemos lo que es entrar en Atenas, o qué es lo que es entrarle a los griegos, sin quedarnos en la historia, que es maravillosa, pero que es historia. A ver si nosotros hoy podemos hacer el ejercicio de entender qué es entrar en Atenas y qué es tratar con los griegos. ¿Amén? Dice el 17:16, mientras Pablo los esperaba, ¿dónde? En Atenas. Su espíritu, ¿qué le pasaba a su espíritu? 17:16 de Hechos. ¿Qué es enardecer? Entrar en combustión. Había fuego en Pablo, ¿no? Pablo esperaba en Atenas. Estoy en otra versión. A ver si me busca otra versión, José. Yo que uso las otras Reina Valera, entonces ahí está. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se entraba en ¿qué? Enardecerse es prenderse fuego, entrar en combustión. ¿Sí? Había fuego. Si hay fuego, ¿qué hay? Luz. Los quiero atar un poquito a lo que han estado escuchando. Enardecía, viendo a la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Ustedes saben que las escrituras dicen o comparan la idolatría con ¿qué? ¿Sí? Ese enardecer tiene que ver con eso, con pasión y celos. Tiene que ver con ese, ¿no? Que nos agarra. La idolatría es comparada en las escrituras con la obstinación. ¿Sí? El pecado de idolatría, dicen los libros en el libro de Samuel, no recuerdo dónde, pero créanme, dice, es igual la idolatría a la obstinación. ¿Sí? Pienso esto, creo esto y ahí me quedo, obstinados. Entonces Pablo entra en Atenas y lo que ve una ciudad, esto lo enardece, es decir, empieza a sufrir una combustión por dentro, ve mucha idolatría. Ustedes saben que algo que se nos enseñó en la escuela, por ejemplo, es que los griegos eran politeístas, pero en realidad no lo eran. Eso estuvo mal, ¿sí? Interpretado por los historiadores básicos. Ellos creían en un dios y luego empezaban a forjar dioses conforme a los atributos de aquel que era el creador de todas las cosas. Entonces ellos creían en un solo Dios.
pero luego empezaban a interpretar. Nosotros creemos en Dios y nos obstinamos por muchas cosas. ¿Se va pareciendo un poco al griego? ¿En cuántos dioses cree usted? En uno, ¿no? Pero ¿por cuántas cosas se obstina? Eso es idolatría. El idólatra era el que levantaba diosesitos. El griego creía en un solo Dios, creador, pero luego hacía pequeños dioses, hablando de los atributos. El Dios del tiempo, el Dios del amor, el Dios de los atributos, ¿sí? Entonces se quedaban enganchados con esto, con aquello, y se obstinaban con eso y se olvidaban de aquel que era el Dios creador, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir metiendo en lo que Pablo veía. Pablo veía una ciudad, Atenas, la ciudad de los griegos, entregada a la idolatría. En el verso 20 nos explica un poco esa idiosincrasia de esta gente. Cuando les llama la atención Pablo, ¿no? Pablo era un hablador, no solo se encendía. Hablaba, predicaba, no tenía mucho tiempo de barrer la iglesia, eso sí, pero se dedicaba a las escrituras. No tenía mucho tiempo de componer canciones, pero se dedicaba a las escrituras. No se paraba a pintar los templos, se dedicaba a las escrituras. Porque para esto, más allá de nuestro servicio y entrega, vamos a necesitar mucha escritura, mucha base bíblica, porque vamos a defender el Evangelio. Dice la mentalidad griega: traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir. Ellos no se negaban al conocimiento, no tenían problema. Ellos querían saber qué era lo que hablaba Pablo. Ellos, dice el verso 21, los atenienses eran así, los extranjeros que residían eran así. No se interesaban de otra cosa más que las cosas. Yo de repente, diga que estamos en Fuengirola y vivo en Benalmádena, pero a mí me gustan las cosas nuevas, porque dice que a los que le aman se les prometió ¿qué? Los que aman a Dios se les ha reservado las cosas nuevas, ¿sí? Las cosas que no se han visto, las que no se han oído, aún las que no se han subido al corazón de los hombres, ¿no? Entonces tienen características que no son tan malas, ¿o no? Para los griegos no era raro, no tuvieron problema con que un dios se encarne en un hombre. Sus héroes eran dioses encarnados. Ellos no iban a discutir con Pablo porque el verbo se hizo carne. No iban a discutir que alguien se haya tabernaculizado. No, está bien, creemos en eso. ¿Se acuerdan de sus héroes? Por ejemplo, Aquiles, digo bien. Aquiles, un guerrero poderoso, famoso y tal, para ellos era un dios encarnado en un hombre que batalló por ellos. Los griegos con eso, sin problema. O sea, nadie va a negar que un dios se encarnó. O sea que ahí no iban a tener tropiezo con el Señor Jesús, ¿no? Que se despojó de todo siendo como Dios y se encarnó en un hombre para servir, ¿no? Hasta ahí el griego va bien. Pero vamos a seguir observándolos. Ellos buscaban la perfección. Ellos buscaban la perfección, por eso eran tan competitivos, ¿sí? Por eso Pablo los usa como ejemplo. Ellos dicen, ellos buscan una corona, nosotros otra. Ellos una que se corrompe, nosotros una que no se corrompe. Los pone como ejemplo. ¿Se acuerdan esos griegos de las esculturas? Todo musculado, ¿sí? Perfectos. Ellos nos dan nuestra forma de gobierno. ¿Será que no la estoy queriendo mucho? La democracia, ¿sí? Los griegos son los que dicen que decida el pueblo, ¿sí? Todos tienen el derecho. Que nos juntamos todos, somos todos iguales y todos, qué fea forma de definir la democracia, ¿no? Que defendemos. Es chocante, pero el griego dice así: Nancy, vos podés decidir también, podés decidir con ella,
con ella y la pastora, todos somos iguales. Eso es democracia. La capacidad de que el pueblo elija. ¿En qué problema nos podemos meter si no digo lo que voy a decir después? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a sujetar a un reino. Fíjese lo que dice, para que no se asusten con esto. Vaya a 1 Corintios 1:22. Los griegos tuvieron grandes iniciativas que el hombre supo tomar y forjó muchas de las cosas que hoy usted y yo gustamos dentro de nuestra humanidad. ¿Sí? Nuestro tiempo político, nuestro tiempo ético, ¿sí? Todo lo que nosotros hoy llamamos en la tierra como bueno, tiene mucha influencia griega, ¿no? Entonces Pablo, cuando estaba observando, a lo mejor un hombre de Dios con fe y con visión estaría viendo lo que yo puedo encontrar hoy en las Escrituras. Dicen las Escrituras, los judíos piden señales y los griegos buscan, ¿qué buscan? Vamos bien, ¿no? Solo que nos hace un poco de clic eso de que ellos hayan dicho democracia, que sea el pueblo el que elija, ¿no? Que igual eran un poco hipócritas, las mujeres no podían. Fíjese, ellos buscan sabiduría. Ellos generaron muchas cosas buenas, entre comillas. 1 Corintios 1:24. Estos piden sabiduría. Y luego vamos a ir a Job 12. Más para los llamados así, judíos, ¿cómo? Para los judíos y para los griegos, ¿qué era la sabiduría? Esta es la propuesta de Dios, ¿no? Dice, para los judíos y para los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire cómo dice Job 12. Por eso digo que observar la historia de Dios con el hombre tiene que ver con entender, no nos podemos cerrar a entender qué es lo que se estaba viendo en aquel momento y qué es lo que nosotros hoy tenemos que hacer, esa traslación, ¿sí? De lo que está pasando, de esa mentalidad como hoy, ¿sí? Se está moviendo. Cuando Job dice en el verso, mire, 2, ustedes son pueblo. Y entre el pueblo, ¿quién muere? La sabiduría. Entonces ellos empezaron a perder sabiduría. Cuando delegaron, ¿sí? Dijeron, somos todos iguales. Todos tenemos derecho, vamos a decidir qué vamos a hacer. Y empezaron a generar la política, empezaron a generar lo que nosotros decimos como la democracia, ¿sí? Esta forma de gobernar y todos juntos entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Se empiezan a desprender de la idea de Dios. Los griegos tenían sabiduría, la buscaban, pero vemos como, por ejemplo, entre aquellos que deciden que entre el pueblo, ¿sí? Entre todos estos que son iguales, donde no hay jerarquía, lo que se muere es la sabiduría. ¿Y la sabiduría dijimos que era? Cristo. Se empieza a debilitar la sabiduría, ¿sí? El que da la sabiduría es Dios. Fíjese lo que dice el Proverbio 2:7. ¿Por qué algo o alguien se muere? ¿Por qué Cristo fue a la muerte? ¿Sí? Cristo es la sabiduría. Cuando usted evoque la cruz, sepa que ahí también, ¿sí? De alguna forma se puede ver cómo los hombres vieron morir la sabiduría, muchos sin entender qué pasaba. En este caso, los griegos, a los que Pablo hoy va a observar y los que yo les quiero traer. Dice, el que provee ¿de qué? ¿De sabiduría cualquiera? ¿Cómo estaba la sabiduría en ese caso? Entonces nosotros conocemos la sana doctrina, conocemos que la fe tiene que estar sana, pero también la sabiduría corre riesgo. Él provee de sana sabiduría, ¿sí? Sanidad en la sabiduría. Él la provee y nos la da sana. ¿Se puede decaer? ¿Se puede perder esa sanidad? ¿Puede enfermarse? Sí. De hecho, Job dice
entre ustedes, pueblo, se muere la sabiduría. ¿Sí? Algo sano es algo que no se corrompe, que no está corrompido, está libre de corrupción. Algo enfermo es que entró algo que lo comienza a corromper y comienza a acelerarle la muerte de alguna manera. ¿Se entiende? Más o menos. Den tiempo, den un poquito más de tiempo. Entonces, ¿quién provee sabiduría? ¿Y qué tipo de sabiduría? Una sana sabiduría. Para los judíos y para los griegos, Cristo era sabiduría de Dios. Cristo es el cuerpo tiene que mantenerse sano, no solo sabio, sino sano. Se enferma la doctrina, como dicen las Escrituras, ¿sí? Comienza a pervertirse la doctrina, que es la enseñanza, se enferma la sabiduría ya no es tan sana. ¿Se entiende? Casos de corrupción, casos en que se va perdiendo lo que Dios nos ha dado. Ustedes saben que los griegos, hay versiones históricas que dicen que eran descendientes de Jafet, ¿no? ¿Se acuerdan quién es Jafet? El hijo de uno de los hijos de Noé, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Y estos provenían de esta rama. Una de las características de Jafet es que no tenía casa, ¿no? ¿Quién edifica la casa? ¿Quién edifica la casa según las Escrituras? No. Maestra, ¿quién edifica? La sabiduría edifica la casa. La mujer sabia edifica la casa. Si Dios no edifica la casa, ¿sí? Jafet fue condenado en aquel momento, ¿ustedes se acuerdan en Génesis 9? ¿Sí? Cuando caemos en maldición a través de la deshonra de Cam para con Noé, ¿sí? Cuando deshonra al padre, ve su desnudez. Luego se despierta Noé de su estado, ¿sí? Y tiene el poder de Dios para maldecir a sus hijos. Entre las maldiciones a Cam, y termina siendo maldito Canaán, nuestro lugar de abordaje, de promesa, ¿no? Esa tierra prometida, esa tierra que queda maldita, está Jafet recibiendo, ¿sí? Sea engrandecido Jafet y habite en las tiendas de Sem. O sea que Jafet no tiene tiendas. Quiero mostrarles con esto que los griegos han ido perdiendo la sabiduría. Hablo de mentalidad, no hablo de una civilización, no estoy hablando de historia, estoy tratando de jalar desde las Escrituras algo que sucedió, para que podamos entender reacciones después. ¿Sí? 17:32, volvamos a Pablo. Les voy a ir mostrando así para que sepan por qué digo lo que digo, de dónde lo saco, por qué llegué a conclusiones. Los griegos, descendientes de Jafet. Jafet no tenía tienda. La tienda o la casa la edifica la sabiduría. Esa sana sabiduría que Dios nos puede dar, ¿sí? Porque dice que Él la da, Él da sabiduría y la da sana, ¿sí? Se puede ir apagando, se puede ir perdiendo, se puede ir corrompiendo, ¿sí? Hasta que no esté en nosotros. Por eso hay diferentes sabidurías. Dice en el 32, volvamos a la escena de Hechos, al vínculo o al trato que tuvo Pablo con estos. Entonces estos no tenían problema con nada, querían saber. Como cuando usted y yo nos acercamos a escuchar algo nuevo, queremos saber. Dios nos ha prometido cosas nuevas, queremos saber, ¿sí? Entonces los griegos se acercaron a escuchar a Pablo, querían saber. Les dije ya que no iban a tener problema con que el verbo se haya encarnado, porque eso era parte de su cultura, ¿sí? No se lo había predicado ningún evangélico. Era parte de lo que ellos habían entendido pensando. Pero dice que cuando oyeron de qué, sobre la resurrección de los muertos, se burlaban y otros decían, ya te oiremos, ¿sí? Ya te oiremos otra vez. Entonces, que el verbo se haga carne en tu vida y que me prediques, no tengo ningún problema, vengo, me siento y te escucho.
¿sí? Que me hables de Jesús que se encarnó en hombre y fue victorioso, no tengo problemas. Me siento y escucho. Pero ahora cuando me hablan de que puede dar su vida y resucitar, como griego comenzamos a tener distancia. Es justo la palabra que ahora vamos a citar. Es una separación. No es ya. Empieza a haber disensión. Ellos se burlaban y otros decían, bueno, tal vez más tarde te escuchemos. ¿Qué es la resurrección? Si vos y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿quién te levantó? Están en contra del levantamiento, no entienden o se burlan del levantamiento del hombre. Hablo del hombre, hablo de la mujer. ¿Sí? ¿Qué es levantar para la iglesia hombres y mujeres? Por cuántos hemos orado por resurrección? En la resurrección es el poner de pie, la resurrección es el levantar, ¿sí? A los hombres. En el caso de los que hemos entendido el propósito de Dios o el objetivo de Dios para nosotros como herramientas, hablo de la iglesia, es el levantamiento de los hombres, sacarlos de sus delitos, de sus pecados y levantarlos. ¿Para qué? Cuando usted y a mí nos predicaron salvación, estoy segura que no a todos se nos habló, a muchos hoy ya sí, no a todos se nos habló de que éramos muertos en delitos y en pecados, pero que ahora vivíamos para servir. No a todos se nos habló de un levantamiento, no a todos se nos habló de resurrección de esta manera. ¿Sí? Antes estábamos muertos en delitos y en pecados. Ahora viene alguien, me habla de salvación, hago una oración y ya está. De vez en cuando me congrego. Ya está, me siento en una iglesia y me disipulo. Ya está. Eso no es resurrección. Entonces ahí por ahí la mentalidad griega empieza a crujir. La neuronita empieza a resistirse. ¿Sí? Porque el propósito entonces de Dios es levantar hombres. No dejarlos vivos. Vivos sin objetivo no es estar vivo, es estar muerto. Seguimos delinquiendo, ¿sí? Y haciendo delinquir. Entonces, cuando oyeron de la resurrección empezaron a tener problemas. ¿Se entiende? La mentalidad judía, la mentalidad griega, se empieza a cruzar en esta verdad, porque muchos judíos no creyeron en uno que resucitó, no. En Cristo como poder y sabiduría. 17:23. Estos griegos tenían un lugar donde en aquella calle estaban erigidos todos los templos a los diferentes dioses que habían levantado, ¿no? Tenían mucha idolatría, mucha obstinación en ese lugar. Habían levantado muchos templos, pero había uno en el que se paró Pablo y dijo, en este y de este les quiero hablar. ¿Se acuerdan cuál es? Dice, porque iba pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocidos. Ellos ¿lo qué? Lo adoraban sin conocerle. Un griego es un adorador, pero desconoce a Dios. ¿Cómo se desconoce o qué sucede cuando se desconoce a Dios? ¿Se les viene algo a la memoria? Estoy queriéndolos hacer pensar. Quiero filosofar con ustedes. ¿Cómo puede ser que no se lo conozca? ¿Cómo puede ser que se le levante un altar y se le adore? Ellos temían conocer a ese Dios creador, por eso les digo que nos enseñaron que eran politeístas, le erraron. Ellos creían en un Dios soberano, en un Dios superior a todos, pero le temían, ¿sí? Porque ellos creían que si lo veían se morían, como creían los judíos también. Como los judíos temieron, ¿no? Y mandaron a Moisés. Pero tienen el altar al Dios no conocido. Lo adoran y no lo conocen. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un hombre no conoce a Dios? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué pasa cuando un hombre no conoce a Dios? Gálatas 4.
¿Qué pasa cuando un hombre no conoce? Fíjense qué gravoso es, ¿sí? Adorar sin conocer a Dios. Ustedes saben que Pablo dice, yo tengo una lucha, yo milito, mis armas son poderosas y es contra los que están en contra del conocimiento de Dios. Cuando un hombre no conoce a Dios, no sabe quién es ni para qué es. Lo dice Gálatas 4:9. ¿Conocemos a Dios o somos conocidos por Él? Se rompe una relación, podés adorar a alguien que no te conoce, ¿sí? Podés estar intentando relacionarte con alguien al que no le interesa, ¿sí? Desde la ignorancia, tener vínculos con vos. Entonces podés ser un adorador. Los griegos adoraban, pero no lo conocían. El desconocimiento de Dios, la ignorancia de quién es Él, es como un espejo, me devuelve esa nada para mí. No soy yo. Si Él no es, yo no soy. Si yo lo desconozco a Él, me desconozco a mí también. ¿Sí? Conocerme a mí mismo, saber quién soy, ¿sí? Yo a ustedes no se los voy a contar, pero saben que el saber quién soy es tener, Salmo 9:10, es tener claro el objetivo, ¿no? Por eso el Señor Jesús, cuando se encontró en cierta situación, en Cesarea, con Pedro, le dijo, yo quién soy para ustedes. Y por haberlo conocido, por haber dicho exactamente y correctamente quién era, le digo, bueno, yo te digo, entonces, ¿quién sos vos? O sea, cuando un hombre no conoce a Dios, el que no conoce al Padre es porque ha desechado al Hijo, ¿o no? ¿Las Escrituras no dicen eso? Entonces los griegos de alguna forma desecharon ¿a quién? Al Hijo. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti. Entonces no habían podido jalar de la vida eterna. Es tan sencillo como eso. Mire qué palabras sencillas que usamos los evangélicos, que cuando las contrastamos con este tipo de cosas, decimos, bueno, ¿qué se le perdió a Pablo en Grecia? Lo mismo que se le perdió a Jesús y lo van a ver ahora. El que no conoce a Dios Padre es porque desechó al Hijo. ¿Estoy diciendo bien? ¿Sí? Nadie conoce al Padre si no es. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan hablando del Padre. Entonces, desecharon al Hijo y no podían jalar de la vida. Estaban sujetos, ¿sí? O están sujetos. Esta mentalidad está arraigada a las cosas terrenales, naturales y perecederas. Y desconoce al Padre, pero adora, y levanta altar. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Si no hay confianza, hay incertidumbre. El que conoce a Dios es seguro. El que conoce a Dios tiene un carácter y tiene un propósito, tiene un objetivo. Los que te conocen, confían. ¿Sí? Los que te conocen, confían. Los que te conocen son seguros. Habla de carácter. ¿Qué es confianza si no es carácter? Si no es templanza, un estado de ánimo. A veces, conocerlo a Él afecta a todo. 15:34. Eso fue la introducción. Primero a los Corintios, 15:34. ¿Cuánto problema tenían los judíos cuando se encontraban con los griegos? Pero se asociaban, ¿sí? Se toleraban unos a otros. Primero a los Corintios 15:34. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos... ¿Y para qué lo dice? Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos, y no estoy hablando de salir a evangelizar y a decirles, ¿aceptas a Jesús? Como si se lo pudiera
calificar de otra manera que no fuera como Señor y Salvador. Como si dependiera del que lo acepta, que Él fuera el Salvador. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay un conocimiento del Padre. Estoy hablando que la vida eterna, ¿sí?, que está propuesta en Dios, está, ¿cómo se diría?, en riesgo por una mentalidad griega. Por estos que se acercan con mucho interés, pero que tienen un límite. No, de eso después te escucho. Está todo bien, pero del levantamiento no me hables. A mí déjame sentadito que salvo, con la salvación me alcanza. ¿Sí? O déjalo ahí sentado que para levantado yo. ¿No? Y me levanto a mí mismo. ¿Es fácil levantarse a uno mismo? El Señor Jesús dijo, ni yo mismo me glorifico, dejen que lo haga el Padre. ¿Sí? Pero yo me cocardeo. Yo soy, ¿no? Dice entonces que hay cosas que no se conocen, que vienen de parte del Padre, son peligrosas, son para vergüenza nuestra. Estoy hablando de un conocimiento profundo del Padre, estoy hablando de la vida eterna, que es sencilla explicarla, ¿no? Es sencilla impartir vida eterna a los hombres, fue sencilla recibir la idea de vida eterna. ¿Vio que uno habla de eternidad y la gente empieza a pensar en mañana? ¿No? A mí me hablaban de eternidad y yo pensaba en los vampiros. Era así, muy culta yo. ¿No? Te hablan de eternidad y tu cabeza comienza a fantasear con el futuro. Pero nadie piensa que la eternidad viene según Dios dijo, creados en Él antes de que todo lo pensable, ¿sí?, existiera. Las cosas que no se conocen, como en Deuteronomio 8:3, son las que Jesús vino a impartir. Son las que ofendían a este tipo de civilización, a ignorantes, a los del Dios no conocido, los que no sabían lo que hacían, los ignorantes, pecado de ignorancia, todo eso que estamos cansados de predicarnos unos a otros, ¿no? Las cosas que no se conocen son estas. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con... ¿Se acuerdan qué significa maná? ¿Por qué le dijeron que es esto? Porque era algo que no conocían, que venía de parte del Padre, pero no lo conocían. Dice, te sustentó con maná, comida que no, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber ¿qué? Que no solo de pan vivirá el hombre. Y nosotros solamente sabemos, una agüita dale a la nena. Nosotros solamente entendemos que esos dichos del Señor Jesús, cuando se encontró con Satanás, ¿sí?, cuando le contestó en Lucas 4, decile a la piedra que se haga pan, porque Jesús tenía hambre, ¿sí? ¿Qué interpretó el diablo? Que Jesús no conocía el alimento del Padre. Pensó que iba a decir maná. Pensó que iba a decir, ¿qué es esto? No, mejor me como una piedra y me la hago pan. El maná era conocido por Jesús. Esto es lo que cita él frente a Satanás. Esto es lo que él le contesta a Satanás. No le dijo Deuteronomio, ¿cuánto era? No le dijo a Satanás, para mi defensa lo digo, Deuteronomio 8:3. Le dijo, yo conozco la comida del Padre. ¿Sí? Tengo hambre de hacer la voluntad. ¿Cuál era la comida del Señor Jesús? ¿Era desconocida por él? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la comida que él tenía? Hacer la voluntad del Padre. ¿Ves lo que es ir por delante aún del enemigo? Necesito conocer a Dios más que adorarlo. Nosotros necesitamos adorar. Por eso el hombre siempre se está levantando idolitos. Por eso el hombre siempre se obstina con algo y le pone energía. Nosotros necesitamos conocer para poder adorar verdaderamente. Cuando viene el diablo, cuando viene Satanás o el enemigo, como usted quiera llamarlo, a decirlo, si eres el Hijo, comete esa piedra, hacela pan y cométela, el Señor Jesús dijo, no, perdón, yo voy a comer maná, porque yo sé cuál es la comida de mi Padre. Y la comida de mi Padre es hacer la voluntad. Conozco al Padre, por eso lo adoro. Amén.
Mentalidades que van en contra de lo que Dios ha dicho y en contra del conocimiento del Padre. Claro, es más fácil si yo hiciera todas las palabritas donde dice conozco, conoce, y no la puedo buscar desde otro lado para aplicar, ¿no? Sería más fácil para usted y para mí estudiar y sacarle todos los lugares donde dice griego y vemos todo lo que dice griego. No, miremos y apliquemos. Es lo que estoy intentando. Por eso por ahí su cabeza le cuesta seguirme, como dicen muchos, ¿no? Porque justamente con la enseñanza les estoy intentando hacer que puedan aplicar o que puedan buscar en las Escrituras estos principios que son verdad. Porque si no, nos vamos a encontrar nosotros pensando como un griego y no nos vamos a detectar. Y vamos a andar por ahí encima adorando y diciendo que lo conocemos. ¿Entienden? ¿Querés pan? No, quiero todo lo que sale de la boca de Dios, el maná. A lo que los hebreos dijeron, ¿qué es esto? ¿Terminó en la caja del diseño o no? Vivir de cosas nuevas, decían los griegos. Nosotros vinimos acá porque nos encanta saber cosas nuevas. Pero en cuanto a esa cosa nueva fue levantar hombres, es decir, hablar de resurrección, dijeron, tal vez vengamos más tarde, o tal vez me causa más gracia que interés. ¿Sí? ¿A quién vas a levantar? ¿A esta vas a levantar? ¿A ese vas a resucitar? Burla. Como si Dios tuviera límite. Juan 12:20. ¿Viste que a veces nos burlamos sin reírnos? ¿Sí? Y nos comemos cualquier piedra con mucho sabor y nos saciamos y no de las cosas que salen de la boca del Padre, porque negamos el levantamiento. Todo nos viene bien menos la resurrección. Y ahora si nos hablan de la de Cristo no la vamos a negar, pero si nos hablan de la resurrección de otro, no sé. No sé si ese podrá, o no sé si podrán con vos, hablando de mí. Había ciertos griegos, dice, entre los que habían, ahora lo vamos a mirar al Señor Jesús. Me gustó mostrarles Pablo, porque Pablo aprendió así a Cristo. ¿Sí? Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar las fiestas. Estos se acercaron ¿a quién? A Felipe, que era de Betsaida de Galilea. El que pueda detenerse en eso se detenga. No fueron a cualquiera. Dice, le rogaron diciendo, Señor, ¿qué querían? Cosas nuevas. Querían saber. Te rogamos ver a Jesús. Entonces, un poquito más abajo, Felipe fue, se lo dijo a Andrés, asuntos importantes de reino. Entonces Andrés dice, ok, se lo vamos a decir a Jesús. Y Jesús le respondió de esta manera. ¿Qué dijo Jesús? Ah, qué bien, vinieron los griegos. Ah, ¿los griegos cuáles? ¿Qué griegos? No, él respondió así. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa fue la reacción de Jesús cuando vio venir todo esto que yo les cité antes. Él no vio hombres, él no vio griegos, él vio, como Pablo vio, situación. Él vio la calidad que estaban los hombres, que hasta ahora podían haber sostenido muchas cosas, pero no la resurrección. Que hasta ahora los judíos, tanto los judíos como los griegos, habían conocido mucho del poder de Dios, pero había ahora que conocer al Cristo. El Cristo es el que se levantó. El Cristo es el ungido, el Cristo es el levantamiento de Dios, por voluntad de Dios, de los hombres. Antes estábamos en pecados, en delitos, pero ahora ¿qué? ¿Entienden? Entonces cuando Jesús los vio venir toda esta porción de prédica mía, si se me permite, algo de lo que él pudo haber visto, ¿no? Seguramente vio muchísimo más. Pero Dios nos la revelará, no se preocupen. En la medida que nos podamos comer estos maná, que podamos comer estos alimentos, nos los irá mostrando. Pero ahora de repente aparecen
Es como si entro yo por la puerta, le avisan a la pastora, vino la maestra y la pastora dice, me quiero morir. ¿No? Qué raro. Es una señal. Para Jesús fue una señal. No vino cualquiera, vino el que le activó la hora. Esta es la hora, ¿sí? Vino el que dijo, bueno, este es el minuto en el que yo tengo que mostrar otra cosa. Estos vienen por cosas nuevas, hasta ahora no la han resistido, pero yo se las voy a mostrar. ¿Qué fue lo que Jesús tenía para hacer? Glorificarse. Está hablando de su muerte. Si siguen leyendo, Él está hablando de la hora de su muerte. A partir de ahí, Él se levanta para ir a la cruz. Entonces los griegos no son cualquiera, ¿no? ¿Se merecen esta prédica o no? ¿Merecen nuestra atención y nuestra inspección de a ver qué son y qué quieren con nosotros? Los van a ver como parte de aquello que es en contra de lo que Dios ha dicho. Ha llegado la hora. O sea que fueron como la alarma, fueron el marcador. Más abajo el Señor Jesús, hablando de su muerte, en el verso 32, dice, si yo me levanto, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sí? Entonces comienza a gestar la idea de la atracción, ¿no? Si yo resucito, si yo me levanto del polvo, a todos atraeré a mí mismo. Saben que la resurrección no es para muchos, ni para algunos, la resurrección es para todos. Lo dicen las Escrituras. Parece raro lo que digo. Aún para estos que habían desechado. Mire cómo dice Lucas 20:36. Él va a traer a todos hacia Él. Dice, si yo me levanto, se levantan todos. Ahora todos no se levantan para lo mejor. ¿O vemos que siempre se levanta a los hombres para lo mejor? Porque usted sabe que tenemos poder para hacer muchas cosas, ¿no? Que podemos orar para sanar y para levantar hombres. Y figurativamente hablando, se han levantado muchos hombres, a lo mejor como Lucas mira, ¿no? Me equivoqué. Juan 5:29. Después vamos a ese. Juan 5:29. Dice, estaban maravillados, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que lo hicieron malo también resucitarán. Porque Él prometió que cuando se levantes los iba a traer a ¿quiénes? A todos. Entonces te pueden levantar para lo bueno y te pueden levantar por lo malo. Pero te pueden levantar. ¿No? Lo dicen los evangelios. Lo dice Daniel también. Muchos se levantarán para confusión. Ustedes saben que hay una forma de levantar hombres dentro de la iglesia y es posicionarlos, ¿sí? No solamente darle la vida, también es darle el objetivo, ¿no? Es ponerlos en una posición y decirles sos, darle de la identidad, sos esto, comenzar a funcionar y las personas pueden comenzar a funcionar y de repente entrar, vamos a abrir el Strong, es el único que voy a abrir, se los prometo. De repente entran en crisis, mal levantados. Entran en crisis. Vamos a hablar, abra la palabra condenación para que no nos agarre tanto susto. Si la pudiéramos ver, es la palabra griega, la palabra crisis, es la palabra decisión, una especie de tormento. ¿Ha visto usted o ha tenido oportunidad o a lo mejor se ha sentido cuando lo levantaron de esta manera? En crisis, con miedo a las decisiones, indeterminado, porque levantar no nos van a levantar. Y levantar vamos a levantar a muchos. Pero en orden y calidad. Como Dios pide que se levante a los hombres, no lo sé.
si lograremos hacerlo todos también. Si no, no estaría escrito esto. Jesús dijo, los atraeré a todos. Todos se levantarán, pero algunos se levantarán por lo bueno y otros por lo malo. Y según el idioma griego también, en el que se nos relató la Biblia, muchos se levantarán y entrarán en crisis. ¿Conocen a hombres en crisis? Hombres levantados en crisis. ¿Han tenido la oportunidad de tener que pasar por esta transición? Hay un mal levantamiento. Dice Génesis 48:3. Yo quiero hacerles entender algo. No vayamos ahí todavía. Vamos a ir a otra, espere. Hechos 26:23. Seguimos con Pablo un poquito más, hablándole a toda esa sociedad tan sabionda. Hechos 26:23. El Cristo había de padecer y ser Él primero de la resurrección. ¿Para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, que en este caso son los griegos. Entonces, sin resurrección no hubiera habido luz, pero sí hay resurrección. Entonces hay una luz post-resurrección que necesitamos. Y ahí me quiero meter un poquito, aprovechándome de los pies que me han dejado hablando de las bases de lo que han estado predicando. Sin luz es difícil ser un resurrecto. ¿Cuál es la luz más famosa entre nosotros? ¿Qué luz quiere usted? Agarra el libro. La de Juan, la luz del principio, que era la vida de los hombres. ¿No? ¿Ve que si agarramos el libro no estamos en crisis? ¿Sí? La primera luz es la luz de la vida de los hombres, y esa era la del Verbo. Fíjese, entonces, podemos ser resurrectos como Él lo fue. Dice que Él padeció, Él dice que fue resucitado de los muertos, pero fue para traer luz. ¿Es algo nuevo esto? A los griegos tampoco los maravillaría, y menos siendo que están tan apagados. ¿Cómo tenían la sabiduría? ¿Sana? No. Habían perdido mucho de la idea de Dios, tanto así que declaraban no conocerlo. Entonces necesitamos luz. ¿Luz dónde? Me pregunto yo. ¿A dónde vamos a ir a anunciar luz? Génesis, ahora sí, 48:3. Yo les decía hace un momento, y a lo mejor esto se les puede poner muy, muy difícil de entender, porque no puedo citar todas las citas, pero sé que muchos las conocen. Yo les decía hace un momento que pareciera, casi seguro lo dan los historiadores bíblicos, que los griegos son parte de la rama de Jafet. Y yo no lo puedo poner en duda por lo que Dios dijo, ¿no? Dijo que Jafet no tenía tienda, que iba a vivir en la tienda de Sem. El no tener tienda es no tener sabiduría, porque la que le edifica la casa es la sabiduría. Por eso me amigué y me asocié a la idea de los historiadores bíblicos, de que los griegos son descendientes de Jafet, ¿no? Los griegos les costaba poco entender de que el Verbo se había hecho carne, ¿sí? Pero les costó mucho entender la resurrección, que es el levantamiento. Esta mentalidad tiene que ser experta, o sea, tendremos que ir en contra de una mentalidad que va en contra, ¿sí?, del levantamiento de los hombres, porque eso también es resurrección. ¿O espera usted morirse para levantarse? Hay un verso que les había sacado, dice que los que son de Él son hijos de Dios, son como los ángeles, no pueden morir más. Entonces estoy hablando de una resurrección ahora, del levantamiento de usted y yo ahora, de un levantamiento correcto, que no sea para como decía ahí el Evangelio de Mateo, que no sea para, ¿cómo era que decía? Para crisis, ¿sí? Para angustia, para desazón, para desconcierto, que sea para vida.
Dice que el Dios omnipotente le apareció en luz en la tierra de... ¿Dónde tiene que estar o dónde está la luz? En Canaán, donde sucedió todo esto que les estoy parafraseando. Génesis 28:19 nos aclara un poco más. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz en Canaán. Él se levantó de los muertos. Él asoció la idea de la visita de los griegos a su muerte para poder levantarse y una vez levantado anunciar luz. Y la luz está en Canaán, dice. Las escrituras dicen que en Canaán quedó maldita la tierra de la promesa por la deshonra a los padres, ¿sí o no? ¿Fue así? ¿Se acuerda? Fue así, para el que no se acuerda, en Génesis 9. Quedó maldito esto. Entonces, ser luz en la maldición o proyectarse en estos lugares donde está operando la maldición es lo que necesitamos. Es lo que Dios necesita. Vamos para Betel, vamos para Canaán, vamos para ese lugar donde falta, ¿sí? Que se entienda por qué Dios maldijo todo aquello. Por una falta de los hijos para con los padres, ¿sí? Por la deshonra, por la deshonestidad, por la incapacidad de guardar la intimidad de una casa. Y si bien no fue Jafet, la culpa fue de Cam. Veo que nos encanta echarle las culpas a alguien. Perdóneme, pero una casa es una casa. Una casa es un ambiente, en una casa se ministran intenciones, culturas, decisiones. En una casa somos todos un poco uno, ¿vio? Aunque somos a veces diferentes en caracteres, en formas, pero una casa tiene una propia identidad. Jafet no fue mejor que Cam, aunque la sacó más barata. Jafet no tiene casa. Por lo tanto, le falta sabiduría. Entonces, luz en Canaán. Luz en Canaán. Ahí es donde usted y yo vamos a ser enviados, ¿o no? Los lugares donde nos encanta entrar. Joel 3:6. Profecías para los últimos tiempos. No son históricas. Son para nosotros ahora. Dicen cosas como esta. Resucitó para poder promulgar la luz. ¿Y dónde está la luz? La luz está en Canaán. Ahí es necesario que nosotros nos manifestemos. Donde hay error, donde la casa tiene problemas. La casa tiene problemas. Problemas con el hijo, problemas con el padre. Dice 3:6, José. Vio que en el principio, cuando se desata el problema, Dios lo resuelve así. Dice, tu simiente contra esta simiente. La de Dios contra la del enemigo, ¿sí o no? Le dice así, ¿no? Es simiente contra simiente, hijo contra hijo. ¿Por qué? Se repite una y otra vez en la historia, porque no se resuelve el conflicto. Vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, ¿a quién? A los hijos, ¿para qué? Alejarlos de su tierra. Brillar lejos de Canaán es para nada. Usted y yo tenemos que ir al lugar de la promesa, ¿sí? Ahí se le prometió a Israel la descendencia. Ahí se forjó el carácter de los hijos. Es en Betel. Betel está en Canaán. Dice Joel que fuimos vendidos, ¿sí? A los hijos de los griegos. De este cautiverio también tenemos que salir. Hay esclavitud acá. Hay esclavitud en esto. Conocemos muchas cosas y lo desconocemos a Él.
conocemos o pretendemos saber quiénes somos sin saber quién es Él. Hay muchas cosas, muchas situaciones, yo se las enumeré como quien mira antes de diagnosticar el problema, ¿no? La enfermedad, vimos el problema, miramos la causa. Creo que esta mentalidad nos aleja de la casa siempre. A lo mejor hoy lo puede relacionar, si no es hoy, la palabra promete que será mañana. Las cosas que se dicen hoy, a lo mejor no las entienda, pero las entenderá mañana. Estas cosas, este tipo de esclavitud, te aleja de la casa. Fuiste vendido por el enemigo a los griegos. Cada vez que veo al enemigo actuar, lo veo al enemigo lavarse las manos y entregarnos a situaciones tan humanas y tan corrientes que a veces son indetectables. Sí. Pedro lo dice, ¿no? Harán mercancía de vosotros. Pagan buen precio por usted y por mí. Se sabe que somos valiosos, ¿saben? Entonces nos convertimos en moneda de cambio. Dice por ahí que a los niños, ¿sí? Eran la moneda. Con niños pagaban para tener momentos con rameras. Los niños eran la moneda. Los niños son los que no entienden. Los niños son los que todavía no pueden decidir por la herencia. Los niños son, ¿saben? Todo esto sucede, lo dice Joel. Dice que esto volverá a pasar. Las escrituras dicen que todo aquello que fue tiene que volver a ser para que se restaure. Si hay negocios, si hacen de nosotros mercancía y se hace sin luz, no hay luz para los negocios del Padre, no habrá más que pérdida. ¿Qué es lo que perdemos? ¿O qué es lo que se perdió? Cuando el Señor Jesús dijo, vengo, ¿por qué? Porque se perdieron, ¿qué? Se te perdieron tu casa, se te perdió tu coche, perdiste salud, no, perdiste tu alma. Necesitamos mucha luz para los negocios, ¿no? En los negocios del Padre, la luz es lo primero. Apocalipsis 2:5. Quiero que entiendan. Saben que a mí me gusta, tengo un poco eso de griego bien marcado, ¿no? De andar preguntando por qué, qué. Indagando sobre el idioma hebreo, aprendí un poco de las letras y escuchando a maestros, ¿no? Griegos, hebreos, aprendí, por ejemplo, que cada letra tiene un significado, pero que cuando se forma una palabra se forma una oración, no una cosa, ¿no? Y cuando se habla de luz, se habla de 3 letras, que es la letra Aleph, la letra Bab y la letra Reshit, que es principio. A ver, Aleph es cabeza de buey, la Bab es el clavo que conecta y Reshit es el principio. El apóstol Pablo decía, nosotros somos como bueyes, ¿no? Él decía, ¿qué dice? ¿Habla de los bueyes o habla de nosotros? Nosotros. Un buey por la fuerza. Es la fuerza del que lidera la casa. Un clavo es la enseñanza de un pastor. Son las palabras sabias, es sabiduría. ¿Cuál? La del principio. Eso es lo que significa luz para un hebreo. Si usted le dice a un hebreo que no tiene luz, le está diciendo que no tiene casa. Que el que lidera la casa está débil, que no tiene palabra de sabiduría. Para un hebreo, decirle que no tiene luz para los negocios del Padre, yo me imagino que debe ser terrible. Lo es para mí, y soy una burra del hebreo, pero suena fuerte, ¿no? Pero ese es el idioma que ellos manejan y que nosotros parafraseamos un poco. Pero si jalamos la intención, cuando se dice luz en hebreo se dice mucho, ¿no? Es la luz del principio, de la que habla Juan. Vamos a Apocalipsis. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, vendré pronto a ti, te quitaré ¿qué? ¿La luz de dónde? Sí, ¿no? Te quitaré tu candelero de su lugar, Apocalipsis 1:20. Que te quedes sin luz.
En Apocalipsis se les está hablando a los ángeles de la iglesia, ¿no? Se les habla a las iglesias. Se marca la situación de las iglesias, pero está dirigida a los líderes de las iglesias, a los ángeles de esas casas. Dice, te voy a quitar el candelero. ¿Qué es la luz para este ángel? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y lo dice, dejó de ser misterio. Salvo que usted y yo no entendamos qué es lo que va a pasar si alguien nos quita la luz. Dice, las 7 estrellas son, léalo conmigo, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son, si no tenés luz, no tenés casa. Porque no es una sin la otra. Los negocios del Padre tienen que redituar al reino, tienen que redituar al Padre. No vemos en la Escritura a nadie más interesado en las parábolas del Señor Jesús cuando dice yo te doy, pero después vuelvo a ver qué hiciste con lo que te di o no. Si te doy una casa, voy a volver por esa casa. Apocalipsis dice que la luz, el candelero, eran las iglesias. ¿Sí? Entonces usted y yo podemos brillar. Pero cuando hablamos de iglesia, ¿sí? Hay alguien que tiene la responsabilidad de mantener esa luz, para que esa luz no sea quitada. Ese candelero es una iglesia. Se pueden levantar congregaciones, se pueden amontonar mucho a lo griego. Dice Pablo, por ejemplo, esto de Apocalipsis dice que es un misterio, pero lo dice, entonces ese no es el misterio. Va a haber que ahondar en esto. No es el misterio que la luz sea la iglesia, ¿no? Sino la relación que la iglesia tenga con Cristo. Y esto depende de la luz que tiene. Eso es un misterio. Te voy a decir el misterio de lo que viste. Viste a 7 estrellas, son los 7 ángeles. Pero viste el candelero, son 7 iglesias. Pero si me lo dijo, no es el misterio. Entonces, ¿dónde está el misterio acá? En la relación que Pablo enseña, ¿sí? Los maridos con la iglesia, los padres de la casa con sus casas, Cristo con la iglesia, eso es un misterio. La relación. ¿Saben que podemos reunirnos sin luz, manejar los negocios del Padre sin esta luz? ¿Y qué luz? La del principio. La luz donde el padre de la casa tenía tanta sabiduría como para mantenerla unida. Primero para edificarla, ¿no? Hay muchos sin casa, sí, Jafet, los griegos, que no solo viven como esclavos y esclavizan a sus hermanos, a Canaán en este caso, sino que además no tienen casa, siempre viviendo en la tienda de otro. ¿Quiere vivir en la tienda de otro? Y esclavizar a otros sería como volverlos a traer a la maldición. ¿Sabe que la mentalidad griega lo que hace es eso? Y sin embargo está engrandecido, dice. El Padre dice, sea engrandecido, que habite en la casa de otro, y que sus hermanos sean esclavos. Canaán, el que es maldito. ¿Usted y yo estamos llamados a eso? ¿Estamos llamados a que mis hermanos sean mis esclavos? ¿Y yo vivo en la casa de otro? No, ¿no? A ver si detecta estas situaciones. Si detectamos en nuestras vidas y las podemos revertir. Porque dice, arrepiéntete, porque si no, me llevo el candelero. Mire, dice Proverbios 6:23. Voy a ir achicando muchos de los versículos por amor a la luz, porque para que no se me apague, ¿vio? Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces yo te enseño esto, esta luz, hasta aquí me llegó la luz. Que podés estar manejando una iglesia, que es el negocio del Padre, haberlo convertido en mercancía porque te falta luz.
Vivís en la casa de tu hermano. No tenés casa, no tenés sabiduría. Te quedaste con los hermanos como hijos, son tus esclavos. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Zacarías 9:13. La luz es energía. La luz es fuente de energía. Es energía. Entonces, con esa energía, diría Pablo, con esa competencia, soy ministro, lo que actuó en él, la luz que actuó en él, ahora actúa en mí. Por eso vemos que se resucitan unos y otros, con diferentes luces, diferentes energías, diferentes competencias. He entesado, dice, vamos a buscar la solución, ¿no? He entesado para mí a Judá, ¿cómo? E hice a Efraín y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos y te pondré como espada de valiente. Estamos dormidos para Grecia. Muchos dormidos para resolver este tipo de cosas. Hay que despertar a los hijos de Sión porque hay que pelear con Grecia. Hay muchos esclavos de esta mentalidad creyendo que lo que hacen está bien, conformándose en vivir en la casa del hermano y tomando esos hijos como si fueran propios. Ese es Jafet. No es mejor que Cam. No es mejor. Una casa es una identidad. Una casa tiene el mismo espíritu. ¿Entienden? Entonces, a la hora de resolver, nos vamos a agarrar de esta profecía. ¿Cómo se resuelve? Figura. He entesado para mí común, para Judá como, que es un arco. Figura, un padre. Y un hijo será su flecha. Si despertamos a Sión así, Grecia se verá con la espada de un valiente. Lo terminamos ahí. ¿Sí? Hay más luz, pero como la luz es energía, hasta aquí jalamos. Ya veremos en otra, un poco más. Vendrán tiempos en que no se sufra la sana doctrina, dice. Por querer oír, se amontonan maestros conforme a sus propias pasiones. Fuego. Una luz interior que a lo mejor convoca a muchos. Pero no es mi casa. Es la casa de otras. Dice en Timoteo también, entra en la casa de mujercitas. Mujercillas siempre quieren aprender, siempre quieren saber más. Y se las lleva, las toma para sí. Mentalidad griega. Grecia te verás con la espada del valiente. Porque Dios tomó a Judá como arco. Es un padre. Judá, que en algún momento fue esclavo de esta mentalidad, hoy tiene la potestad, por haber entendido lo que entendimos, el haber salido de la maldición por causa de la deshonra a los padres. Y no se trata con que solamente yo me desentienda y deshonre la vida de un hombre, de una mujer, sino que tiene que ver con desentenderme de la idea y el diseño de Dios. Padres. La forma en la que se sostienen las casas, ¿sí? Y se alimentan los ambientes cuando se llenan de luz, cuando prospera la enseñanza, ¿no? Así nosotros nos vamos a mover. Pero vamos a tener que entender que así como un día fuimos vendidos a esa mentalidad griega, y hay muchos que son esclavos de todo esto que les fui contando de parte de los griegos, que fueron el alarma para el Señor Jesús, también juntamente con eso, como profecía de último tiempo, está esto. ¿Sí? Nos tenemos que levantar contra los griegos. Nos tenemos que levantar contra aquellos que parece descienden del que no tiene casa. Saber que no tener casa no es acusarte de ocupa. El no tener casa es no tener sabiduría. O no tener la sabiduría sana. Dice que Dios provee de sabiduría sana. El que tiene sabiduría sana jamás se le enfermará la doctrina.
Su enseñanza será pura luz. No habrá necesidad de quitar el candelabro, no perderás la iglesia. Entonces oremos por esto. Si hay una causa ¿qué era lo que le pasaba a... Se encendía, dice, ¿no? ¿Qué era lo que le pasaba, no? A Pablo se enardecía, como a mí. A lo mejor me miran y dicen, esta no tiene muchas luces, pero te puedo asegurar que me enardezco. Y es difícil domar esa situación. Porque el que no se muere por algo, que se muera de pasión. El que no tiene una causa por qué morir, que se muera de celo, que te consuma. No es luz para brillar, es una luz que te consume. ¿Sí? Al Señor Jesús lo consumió el celo de su casa. Y si no peleamos por esto, seguiremos viendo la ciudad entregada a idolatría, a obstinación. La obstinación es la opinión del hombre. Yo creo que esto es lo mejor. ¿Y qué cree Dios que es lo mejor? ¿Que Jafet siga haciendo lo que dijeron una vez que fue? ¿No podemos redimir toda maldición? ¿Esta no la podemos redimir también? Negaríamos la cruz, nos convertiríamos en enemigos. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie como el que está de acuerdo. Póngase de pie como el valiente que se va a parar a las puertas a vencer al enemigo. Hay muchas batallas que no detectamos, por tanto no las peleamos. Pero una vez que las detectamos, nos hemos hecho responsables. No tires trompadas al aire. No pelees con cosas incorrectas, con cosas que son temporales. Eso es muy de los griegos. No corras en vano, diría Pablo. No corras, porque sí. Porque la corona que te han prometido es incorruptible. Nada de lo que te interesa en esta tierra viene de parte de Dios. Sí, lo que interesa en el cielo. Solo los hombres que se han asignado tienen valor. Tenés un valor y lo saben. Lo sabe Dios y lo sabe el otro. Saben de lo que vales. Por eso te podés convertir en mercancía de algunos. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Dios, por esa provisión que dicen tus escrituras, Señor, que has soltado sobre tu cuerpo, tu iglesia, tu Hijo. Cristo para los judíos, Cristo para los griegos, poder y sabiduría de Dios. Sabiduría sana, Dios. Queremos mantener el conocimiento, Padre. Queremos disfrutar de la ciencia, Dios, porque eso nos acerca, no nos aleja, como le pasó a estos. Los griegos aparecieron a esclavizar los tuyos por un solo motivo, alejarlos de su tierra, la tierra de Canaán, donde está Betel, donde un día prometiste, cuando la llamaban luz. Te bendecimos, Rey. Oramos por la sabiduría de los tuyos, de los que hoy como un buey lideran tu casa. Oramos por la luz que nos conecta al principio, como esos clavos, según nos cuentan los hebreos, que vas hincando por las palabras dadas al que hace la fuerza mayor en la casa. Los reconocemos, Dios. No queremos ser todos pueblo y que entre nosotros perezca la sabiduría. Queremos el orden jerárquico que has establecido desde el principio. Nos sujetamos a todo lo predestinado, Dios, a toda la preordenación que hasta ahora hemos visto, porque entendemos que ahí hubo luz, ahí hubo vida, Dios, y nos estás levantando otra vez para que podamos gozar de eso, para que podamos entender, Señor, que acá no se termina la cosa, que esto es solo transitorio e histórico en la eternidad. Padre, oramos por los que están en esa circunstancia en esta hora, pudiendo ver y saber muchas cosas sin poder hacerlas. Decía Pablo que veía lo bueno,
pero no lo podía hacer. Ahí hay esclavitud, ahí hay límite. Le queremos dar rienda suelta a tu espíritu en esta hora, Dios, como hijos de un valiente, para poder ir al rescate de muchos, para pararnos en contra de Grecia, como dice la profecía, Señor. Te bendecimos, Rey. Tomamos en nuestra mano, Dios, el bendito libro, para que nada de lo que nos afecte no sea escritural. No nos asusta lo que está escrito y resistimos como en Patmos ver las cosas más terribles y los dichos más profundos por la luz que se nos ha impartido. Pero entendemos, Rey, que vienen muchas más cosas a sernos reveladas. Por eso esperamos en ti, Dios, una nueva comanda y la dirección que viene de lo alto. Es una voz la que levanta, Señor, y viene del cielo. Abre para nosotros, Dios, una voz en esta hora que nos dé el ahora ejecutar todo lo que hemos escuchado. Te bendecimos, Rey. Bendigo a los guerreros de esta casa. Bendigo nuestra paternidad, el Espíritu, Señor, con el que hemos sido forjados, porque nos podemos mantener unidos, Dios, porque podemos mantener encendida ese don que hay en nosotros, lo que nos has dado y por lo que nos has constituido bajo una autoridad. Te bendecimos, Rey. Te amamos. Habla nuestro corazón, Padre.